Regresamos a Argumentos. Vamos ahora en este segmento a conversar con el diputado Luis Augusto Romero, quien además pertenece al Partido Avanzada Progresista como secretario general. Muy buenas tardes, bienvenido a Argumentos. Buenas tardes, Rosa, gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Y bueno, obviamente la primera pregunta tiene que ver cómo se encuentra ahora Avanzada Progresista. Hace un mes o menos, pues Henry Falcón ya no está con ustedes. Y bueno, obviamente esto genera dentro de la población más interrogantes, ya cuando se hablan de tantos partidos políticos de la oposición, la Plataforma Unitaria, la Alianza Democrática, los independientes. Entonces, ver fracturas dentro de los partidos pues también genera interrogantes en la población en referencia a qué posibilidades tiene la oposición de unirse cuando pasan este tipo de diferencias hasta dentro de los propios partidos. Sí, nunca es una buena noticia para la democracia que un partido se divida, nunca. Ahora, cuando a lo interno de un partido las contradicciones son insalvables, porque contradicciones debe haber dentro de un partido, posiciones divergentes debe haber, es conveniente que existan, Claro. pero el partido no está en condiciones de procesarlas adecuadamente, se plantean unos dilemas a veces irresolubles. Y frente a la posibilidad de un partido más democrático, en donde el liderazgo colectivo sea, digamos, la regla, en donde se le dé paso a los liderazgos emergentes, a veces esos planteamientos o esas posiciones o esos puntos de vista chocan con liderazgos más asentados, más carismáticos, por qué no decirlo, más autoritarios. En Avanzada se planteó un debate que se está dando en todos los partidos a nivel nacional, que no es otro de más y mejor democracia a lo interno de los partidos. Nosotros no podemos ofrecerle al país una oferta electoral, una mejor democracia de la que ofrece este gobierno si no practicamos a lo interno de nuestras organizaciones políticas más y mejor democracia. A veces esos dilemas no encuentran un canal adecuado para resolverse y se producen estas rupturas. Bien, rupturas que no son bien recibidas, como usted Sí, mencionaba, por supuesto. por la población. Además, De eso hecho, lo pagamos todos los que ejercemos el oficio de la política, no solamente Avanzada Progresista. y que vemos que no es tampoco un hecho atípico, las fracturas en los partidos pues han venido sucediendo en Sí, los es últimos correcto. años en nuestra historia política. Sin embargo, ¿cómo son percibidos por la población? Vamos ahora a revisar unas cifras de mega análisis, lo vamos a compartir con nuestra audiencia para conocer qué piensa la población venezolana en referencia al papel de la oposición, las distintas oposiciones. Vamos a revisar estos gráficos. Tengo uno de ellos donde fíjense aquí, realidades desde hace 5 años con 9 meses, agosto 2016, marzo 2022, y de manera ininterrumpida la oposición política tradicional venezolana es percibida por una más vasta mayoría de venezolanos como un sector que tiene negocios con el gobierno o que se vendió a los intereses del chavismo según esta encuesta que realiza Data Análisis, y allí hay una data histórica de los niveles de percepción en referencia a la oposición durante los últimos años. Y hay una segunda gráfica que también comparten en su red social en Twitter, donde se les pregunta, ¿confía usted en los políticos de oposición? Esta fue realizada del 22 al 31 de marzo del 2022 y 82.3% de las personas dice que no. 4 de cada 10 entrevistados que respondieron que no confían en los políticos de la oposición, añadieron de forma espontánea además nombres de algunos políticos, y ahí hay un listado que pueden ver en la gráfica de los 15 más mencionados. Está Juan Guaidó, Enrique Capriles, Henry Ramos Alud, Julio Borges, su ex compañero Henry Falcón, Manuel Rosales, Omar Barbosa, Carlos Ocariz, Luis Florido, Delsa Solórzano, Leopoldo López, entre otros. Gerardo Blay, que está en las negociaciones. Es decir, la desconfianza de los líderes y de nombres de opositores ha llegado a unos niveles muy altos, 82.3% según esta encuesta que publica Mega Análisis. También el gobierno, pues obviamente tiene unos niveles en contra también altos, aunque nos decía Gil Yepes de Data Análisis, director de Data Análisis, que más bien el gobierno ha venido sumando algunos seguidores o algunos porcentajes de aprobación en medio del escenario político que se vive en Venezuela y en medio también pues de las fracturas de la oposición, de la falta de liderazgos que se han venido observando. ¿Qué
¿Cómo lo recibe Avanzada Progresista y qué cuestionamientos tienen a lo interno del partido para poder revertir este desánimo que tiene la población venezolana en referencia a la política, tanto hacia el gobierno como hacia la oposición, pero obviamente los que les compete a ustedes, hacia la oposición? Bueno, este gobierno tiene 21 años en el poder. Este gobierno es una prolongación del gobierno de Chávez. Así de sencillo. Y es normal que el gobierno tenga un desgaste. El ejercicio del poder produce un desgaste. Y si además el ejercicio del poder ha venido acompañado por decisiones erradas que han generado un efecto negativo en la economía, una migración de venezolanos, etcétera, 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 es normal que haya un desgaste del gobierno. Ahora, el desgaste de la oposición es mucho más dramático, que 82.3% de la población venezolana no confía en los políticos en su conjunto. Es una alerta, es un campanazo que debe hacernos reflexionar a quienes hemos escogido este oficio, por además el más noble de los oficios, que es servir a la ciudadanía. Creo que si bien es cierto que en el gobierno hay un desgaste, no podemos dejar de admitir que también en la oposición hay un desgaste del liderazgo que ha conducido a las fuerzas democráticas del cambio en los últimos 20 años. Ese es un desgaste que se ha evidenciado, que ha quedado plasmado en una serie de decisiones equivocadas que se han venido tomando en los últimos años, que tienen que ver con la convocatoria a la abstención, por ejemplo, con el tema de la solicitud de invasiones extranjeras en el país. Hace unos días salieron a la luz pública las memorias de Mike Exner, Sí. donde se habla de encuentros en Washington, donde un sector de la oposición del llamado G4 solicitó, conversó las posibilidades de unos saboteos, de unas intervenciones armadas e incluso de un magnicidio. Bueno, Y uno se pregunta cómo van entonces a una mesa de diálogo correcto. este tipo. Bueno, eso es parte de las contradicciones que hace que la gente se distancie de los políticos. La brecha entre los ciudadanos, entre la agenda ciudadana y la agenda de los políticos es cada vez mayor, producto de esas inconsistencias. De manera que yo creo que si bien el gobierno está pagando un alto costo, quedó evidenciado en las elecciones del 21 de noviembre, tú ves los numeritos del resultado electoral y te das cuenta que el gobierno hoy por hoy es la primera minoría. Pero si sumas las votaciones de las tres oposiciones que fueron por separado, te das cuenta inmediatamente que si hubiésemos ido unidos, hubiésemos ganado 16, 17 y hasta 18 gobernaciones. Y siempre es así, si hubiésemos ido unidos, claro, si nos uniéramos, pero estas cosas no terminan ocurriendo y 2024 en términos de campaña electoral es ya mismo y correcto. Se ve que la oposición pues no tiene, digamos, en sus planes a mediano plazo, digamos, tener una ruta en común, las distintas facciones de la oposición. Vamos a estar hablando al regreso de la pausa en referencia al tema de la realización de primarias, cómo sería, cómo será posible, y también vamos a leer sus preguntas con la etiqueta Argumentos Diálogos. Ya tenemos por allí algunas preguntas. Al regreso de la pausa seguimos con argumentos.